Regularmente escribo creepypastas, algunas de las cuales seguramente habrán oído alguna vez, pero en esta ocasión me puse a pensar en algunas de las experiencias que viví cuando era más joven. Ahora que miro hacia atrás, probablemente estas cosas puedan explicarse fácilmente, pero en ese momento fueron aterradoras. No hay nada como el terror que siente un niño cuando está totalmente convencido de que algo horrible está a punto de suceder, por lo que decidí compartir con ustedes algunas de esas experiencias y tal vez leer algunas de las suyas. La imagen que les pondré es muy cercana a lo que recuerdo. Es una captura de pantalla de Google Maps de la pequeña zona boscosa en la que solía pasar mucho tiempo cuando era más joven. Viví en aquella zona desde los 3 años hasta los 10, y durante ese periodo me adentré en esos bosques más veces de las que puedo contar. Dios sabrá por qué, pero el lugar lucía aterrador. Aquel espacio recibió el nombre de Bosque del Diablo. No estoy seguro de cuál era su nombre oficial, pero los adolescentes del lugar lo llamaban así para asustarnos a los más jóvenes. Y funcionaba, porque en ese lugar sucedieron muchas cosas extrañas. Como en todos los lugares de este tipo, había rumores y leyendas y demás cosas que circulaban por ahí. Una de mis favoritas era el viejo cuento de los gitanos que vivían en el claro de atrás, que es el extremo estrecho que se puede ver en la imagen. Al parecer, los gitanos habían instalado un campamento ahí, y como hacen todas las brujas y gitanos en los cuentos, les gustaba matar niños. Uno de los mayores retos que podíamos hacer cuando jugábamos era ir solos al fondo del bosque, tocar el último árbol que pudiéramos y luego regresar. Tuve que hacer esto 2 veces y en ambas ocasiones pasaron cosas extrañas. El sendero que conducía al fondo del bosque era extraño. Se tenía que zigzaguear de un lado a otro, tomando rutas realmente difíciles. Y varias veces el terreno se elevaba formando enormes montículos que eran un infierno para transitar si ibas en bicicleta. Naturalmente se volvía cada vez más oscuro a medida que avanzabas, y a veces el sendero te llevaba muy cerca del fin del bosque, permaneciendo siempre oscuro. La primera vez que fui al fondo del bosque me sentía demasiado valiente. Iba a hacerlo. Y me lo iba a tomar con calma para demostrarle a los otros niños mayores que no tenía miedo. Ahora bien, sonará a cliché, pero siempre digo que los clichés se convierten en clichés porque son ciertos. Cuanto más te adentrabas en ese bosque, más fuerte era la sensación de terror que sentías. Era profundamente desconcertante, pero el orgullo de un niño es mucho más fuerte que el miedo. Así que seguí adelante. Llegué a la última curva antes del claro y me detuve. Podría haber jurado que oía algo en el claro al fondo. Y de repente, las historias ridículas de gitanos malvados volvieron a mi mente. Me acerqué sigilosamente a la esquina y miré a mi alrededor. Creo que esa fue la primera vez en mi joven vida que realmente caí ladrillos. Había una vieja caravana, una pequeña por el espacio que abarcaba, pero caravana al fin y al cabo. Bueno, esa primera vez no me tomé mucho tiempo en mirarla. Me aterrorizaba pensar que estuvieran ahí esperando. No se me ocurrió que la caravana posiblemente estaría en un grave estado de descomposición. Me di la vuelta y corrí, más rápido que nunca, y al diablo con el sendero. Corrí en línea recta a través de esos árboles, con todo el camino resonando con pasos de personas yendo detrás de mí. Intenté contárselo a todo el mundo cuando logré salir, pero sé que seguramente pensaron que solo estaba bromeando. Supongo que parecía que solo me había asustado. Había salido corriendo y me había inventado una disparatada historia para disfrazar mi miedo. Sin embargo, seguí hablando de ello y finalmente mi amigo Connor se cansó de mis divagaciones. Me dijo que si estaba tan seguro, entraríamos juntos y podría mostrárselo. Solo como nota para ustedes, Connor estaba completamente loco. No estoy bromeando.
No le tenía miedo a nada. Y básicamente, si había un problema en el vecindario, podrías apostar tu único $1 a que tendría que ver con él. Por lo general, terminaba estando de su lado con la excusa que él me daba diciendo: sé cosas de ti, muchacho. En fin, así fue como Connor y yo nos pusimos en marcha justo después de comer. Creo que nos habíamos reencontrado después de unas 8 horas. Él, como siempre, era audaz y valiente, pavoneándose por el bosque como si fuera su dueño. Yo era mucho más tímido, todavía aterrorizado por la posibilidad de que los gitanos nos acecharan detrás de los árboles. Creo que Connor pensó que me lo estaba inventando, pero efectivamente, cuando llegamos al claro, ahí estaba, en todo su maltrecho esplendor. ¡Mira! Recuerdo haberle gritado triunfante, antes de darme cuenta de que tal vez mi grito estaría llamando la atención hacia nosotros. Antes de que tuviera la oportunidad de convencer a Connor de que corriera por su vida, él ya estaba caminando hacia allá y poniéndose la palma de la mano sobre la cara. Eres un idiota, me dijo. Ya nadie vive aquí. Antes de que pudiera detenerlo, abrió la vieja y tambaleante puerta y entró. Como podrán imaginar, el interior de la pequeña caravana no era tan interesante. Había hojas viejas en el suelo, marcas de barro, y si habían dejado algo de valor ahí, ya se lo habían robado. Connor tardó unos 5 minutos en aburrirse y salir de ahí con un salto. Y déjenme decirles que me alegré que esto estuviera llegando a su fin. Para intentar disimular un poco mi miedo, caminé hasta la parte trasera. Aquel lugar estaba lleno de espinas y arbustos muy juntos. Así que era básicamente como toparme con un callejón sin salida. Sin embargo, había un agujero bien visible entre los arbustos espinosos, y miré más de cerca para ver que habían tirado un montón de trastos viejos ahí. Había sacos de dormir viejos, paquetes vacíos de comida, agua y alcohol, algunas revistas viejas destrozadas por la lluvia, cosas inútiles. Sin embargo, algo me llamó la atención por su extrañeza. Era una chaqueta militar. No del tipo que se pueden comprar en las tiendas, sino una auténtica chaqueta militar con insignias del regimiento. Lo único que faltaba era la tira de velcro con el apellido que había sido arrancada. Por supuesto, como había una base militar cerca, Connor no se sintió tan perturbado. Sin embargo, yo había visto los soldados a menudo, y sin duda eran personas muy orgullosas. No podía imaginarme a ninguno de ellos deshaciéndose de su uniforme, desertando de su deber o algo por el estilo. Obviamente Connor estaba muy aburrido y se estaba burlando de mí por mi épica huida del bosque aquella noche. Me estaba volviendo loco, por decirlo menos. Y justo cuando estaba a punto de decirle que se callara, algo me llamó la atención entre la maleza cerca del claro. Solo lo vi durante una fracción de segundo, pero podría haber jurado que era un hombre quien nos observaba. Estaba agachado entre la maleza y parecía estar andrajoso y sucio. Tenía complexión robusta y de lo demás no era nada destacable. Se me cortó la respiración, como ocurre a veces cuando ves algo que te sorprende, y me di la vuelta para ver si Connor lo había visto. Para mi alivio, en efecto lo había visto, y para mi secreto deleite, por fin parecía preocupado. ¿Viste eso? Me preguntó, y yo asentí. Decidimos bajar por la zanja que estaba a nuestra derecha y atravesar el campo del granjero en lugar de atravesar el bosque, ya que era mucho más seguro para nosotros correr el riesgo de ser perseguidos por un granjero furioso por pisar sus tierras. Mientras caminábamos por la delgada franja de tierra entre el cultivo y la zanja, nos mantuvimos en silencio.
con la vista fija en el suelo, preguntándonos qué habíamos visto. Al mismo tiempo, empezamos a notar los paquetes vacíos, bolsas viejas de papitas, envoltorios de barritas de chocolate, el tipo de cosas que les dan a los militares cuando van a misiones de entrenamiento. Cosas con un alto contenido de azúcar y energía para que sigan adelante en caso de emergencia o de quedarse varados. En un momento vimos un calcetín viejo, grueso y verde tirado por ahí, y empezamos a preguntarnos seriamente qué había pasado en ese lugar. Me hice una promesa a mí mismo de nunca volver a poner un pie ahí. Durante los días siguientes cumplí mi promesa. Seguíamos yendo al bosque, pero yo ya no me adentraba. Había un árbol extraño alejado del bosque que había quedado desfigurado una noche después de que un rayo lo alcanzara. Si trepas al tronco, podrías sentarte en el gran agujero que habían hecho 2 mitades separadas del tronco con bastante comodidad. Había espacio para varios de nosotros, pero me quedé ahí sentado solo mientras todos los demás salían a explorar ese bosque. Poco después de ver al extraño hombre sentado en el fondo del bosque, empezaron a suceder cosas extrañas en otras partes del vecindario, unas de las que en un principio se les culpaba a los zorros. Habían encontrado contenedores volcados y destrozados, marcas de garras en puertas y finalmente pequeños animales como conejos, mutilados o muertos, encontrados, medio devorados. Sin embargo, las cosas rápidamente tomaron un giro siniestro cuando nadie menos que Connor se asustó de sobremanera. En realidad, yo no estaba ahí cuando ocurrió, pero al día siguiente todo mundo habló de ello. Al parecer, el idiota había decidido aceptar el reto de entrar ahí de noche y había sido atacado. Había sido cierto, ya que llamaron a la policía. Tuve que volver a casa cuando salí a confirmar los rumores porque la policía ya estaba estacionándose afuera de mi casa. Y cuando finalmente lo pude ver, tenía unas marcas de arañazos impresionantes en los brazos. Por supuesto, estaba conmocionado, y era extraño no ver sus heridas de guerra. La historia finalmente fue resuelta. Connor había sido atacado, presumiblemente por el mismo hombre que habíamos visto antes. Se inició una búsqueda y se prohibió el acceso al bosque. Y finalmente, la policía lo encontró. Este hombre obviamente no estaba bien de la cabeza. Había huido del ejército alegando que estaban conspirando contra él. Pensaba que él mismo era una especie de arma secreta y que tenía que huir y encontrar su propio camino en el desierto para que no lo pudieran usar como arma en otras guerras. Creo que a todos les costó mucho imaginar a este hombre descuartizando conejos con los dientes y hurgando en los contenedores como si fuera un animal salvaje o callejero. Pero, por supuesto, había sido él todo este tiempo. Y todo porque estaba convencido de que el ejército quería utilizarlo como una máquina de matar. Parecía creer que poseía poderes sobrenaturales. Cuando la policía lo encontró, tenía las uñas destrozadas. No estoy seguro de si esto fue verdad, pero aparentemente se encontraron fragmentos de uñas en las puertas rasgadas. Y eran aquellos mismos cortes irregulares los que tenían los brazos de Connor. Naturalmente, en una zona rural tan pequeña, los periódicos y las noticias locales lucraron con eso y siguieron la historia tanto así que finalmente obtuvieron suficiente información como para atraer la atención de las noticias nacionales. Descubrieron varias cosas extrañas sobre el hombre. Tenía algunas creencias realmente extrañas, además de la de ser un arma secreta. El bosque del diablo estaba increíblemente cerca de la base del ejército. Si realmente quería huir de ellos, ¿por qué elegir un lugar tan cercano? Bueno, resultó que también había oído hablar de los gitanos y creía que su magia podía ayudarlo. Siempre pensé que era un poco extraño que un hombre adulto se creyera lo que era esencialmente un cuento de niños. Sin embargo, tuve que tener en cuenta el hecho de que la caravana seguía ahí y ciertamente no le pertenecía a él.
Por supuesto, la policía volvió al bosque para intentar averiguar si las divagaciones del hombre eran ciertas y descubrir quién era el propietario de la caravana. Sin embargo, encontraron que el claro estaba vacío de caravanas y de chatarra, y que las marcas de neumáticos recientes se extendían por un lado del campo del granjero, convirtiéndose en huellas de neumáticos embarradas en la carretera y finalmente desapareciendo. Nunca encontraron ninguna pista y finalmente tuvieron que darse por vencidos en esa parte del caso. Sin embargo, este extraño exsoldado seguía contando historias sobre cómo lo ayudaron a esconderse, cómo lo habían ayudado a descubrir más de sus poderes y cómo realizaron todos sus extraños rituales. La parte más interesante de todo esto fue que para uno de esos rituales de descubrimiento de poderes necesitaban un niño pequeño. Connor nunca se enteró de todo esto. Sus padres lo protegieron de la mayor parte de la información y se mudaron poco después. Como dije al principio, esta es solo una vieja historia de mi infancia que siempre me pareció bastante interesante. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.